leyó ayer Juan Goytisolo, el reciente premio Cervantes, porque me parece que es la síntesis del estilo cervantino. El discurso se titulaba "A la llana sin rodeos". Es decir, yo creo que eso es la síntesis máxima de cómo se define la estilística cervantina. Se trata de un ideal expresivo que se aleja de la afectación y de la artificiosidad. Busca la sencillez en todo momento, la discreción y la llaneza. Pero el concepto de discreción en Cervantes no es un concepto como entenderíamos hoy en día de ser prudente, sino de ser sensato y de ajustarnos a las normas de la comunicación para que sea lo más fluida, pero lo más simple posible, sin ningún tipo de complejidad. De hecho, si recordamos, Don Quijote se nos dice desde el principio de la obra que estaba loco porque había leído tantos libros de caballería tan enrevesados que había llegado a perder la cabeza. Y él, realmente Cervantes, en su obra, va en contra de esto. Bien, respecto al humor en Cervantes, había seleccionado un fragmento porque me parecía muy curioso en la línea de esta descripción, como Don Quijote felicita a Sancho diciéndole: «Hey, muy bien, te veo más discreto, Sancho», y Sancho, al agradecérselo, le dice que compara el efecto de Don Quijote sobre él con el estiércol sobre la tierra, así que nos desmonta todo el tema de la discreción por la que lo estaba felicitando. Es como, sí, te felicito, qué bien que lo estás haciendo, y el otro hace un comentario que desmonta todo el sistema y nos quedamos, el lector se queda con una cara. Además, tenemos que imaginarnos este dialogismo en una época donde no teníamos televisión, no teníamos cine, no teníamos este tipo de elementos que a nosotros nos distraen tanto. Claro, esto era su tele, esto era su felicidad, la única distracción en sus vidas, con lo cual tenemos que imaginarlo en una sociedad muchísimo más reducida en este tipo de entretenimiento. Bien, he elegido hablar de los refranes porque considero que reflejan claramente este ideal alejado de la artificiosidad, porque se trata de un acercamiento a la sabiduría popular. Considero importante, considero conveniente, que hay que distinguir en el universo de las paremias entre el concepto de refrán y el concepto de proverbio. Sabemos que son expresiones lingüísticas extendidas en la cultura de una sociedad, pero hay que hacer hincapié en que la diferencia está en el origen. Los refranes tienen un origen popular y los proverbios tienen un origen culto. A veces, evidentemente, el pueblo hace suyo un proverbio y al final lo acaba cambiando, pero tenemos que partir de esta distinción. Mi intervención se va a dividir, bueno, voy a hacer una pequeña introducción acerca de la opinión que tenía Cervantes y que transmite a través de Don Quijote sobre los refranes. Después hablaré sobre 3 mecanismos de inclusión de los refranes en la obra y luego haré una clasificación de cómo se gestionan los refranes en la obra. Bien, he seleccionado este parlamento de Don Quijote cuando le dice a Sancho: «Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas». Por lo tanto, vemos cómo conecta con el ideal humanista de que la sabiduría popular sí que puede ser un instrumento para llegar a conocer la verdad. Sin embargo, tiene muchos enfrentamientos con Sancho porque ya veremos a continuación en los mecanismos en los que Sancho introduce los refranes que esa discreción por la que lo felicita en ocasiones no sirve de mucho en el uso de refranes por parte del escudero. He seleccionado, como digo, 3 mecanismos para el empleo de los refranes en el Quijote. Todos van a cargo de Sancho, porque el uso de los refranes del Quijote es canónico, es decir, él suelta un refrán en momentos puntuales totalmente acorde con la situación. Sin embargo, Sancho hace todo lo contrario, y lo hace de manera contraria y utilizando diversos mecanismos. El primero de ellos es que usa refranes en contextos poco propicios o los deforma. Por ejemplo, nos encontramos con una situación, ahí ha salido regular, en la que a Don Quijote se le presenta la oportunidad de casarse con la princesa Micomicona y claro, Sancho quiere que se case con ella, pero Quijote no quiere casarse. Y entonces Quijote le dice: «Y advierta que ya tengo edad para dar consejos, y este que le doy le viene de
la amplia circulación de esa estructura lingüística. Y eso ocurre en distintos momentos de la obra. En el primer caso dice, teniendo yo el mando y el palo, haré lo que quisiere, cuanto más que el que tiene el padre alcalde. Ese refrán no sabríamos terminarlo, bueno, no sé si alguien sabrá terminarlo. El que tiene padre alcalde seguro va a juicio. Sería un equivalente a nuestro el que tiene padrino se bautiza. Solamente aquellos que reciben el apoyo de las instituciones son los que saldrán beneficiados, porque los demás no. Este segundo refrán, el segundo contexto, es uno de los que digo que nunca se podrán encontrar en el drive, porque me ha dado muchos quebraderos de cabeza. Dice, entraré en mi casa rico y contento, aunque bien azotado, porque no se toman truchas, y no digo más, y nos deja así. ¿Cómo que no se toman truchas? No se toman truchas como esto. Conseguí encontrar el refrán que dice, no se toman truchas a bragas enjutas. Uno actualmente no entiende este refrán. ¿Por qué? Porque si yo me voy al DRAE, en el DRAE dice que enjuta se refiere a una persona delgada y braga es con lo cual me planteo, ¿qué tiene que ver la trucha con las personas delgadas y con la ropa interior? No puede ser. Nos vamos a un diccionario de 1611 de Covarrubias y ahí tenemos la clave. La clave es que en ese momento histórico, enjuto significaba seco y bragas se refería, además esto tiene tela, cierto género de zaragüeyas justos que se ciñen por los lomos y cubren las partes vergonzosas por delante y por detrás y un pedazo de los muslos. Usan de ellas los pescadores y los demás que andan en el agua, los que lavan lana, los tintoreros y los curtidores. Pero es que luego hay que buscar qué es zaragüeyas, porque es una palabra que tampoco es habitual, pero esa sí está en el calzones anchos con pliegues, con lo cual ahí no tenemos ni más ni menos que quien quiera peces y termine en peces. Muy bien. Seguimos con el tercer caso. Así que es menester que el que ve la mota en el ojo ajeno vea la liga en el suyo, porque no se diga por él, espantóse la muerta de la degollada. Y sigue, cuando la vio, tan desgreñada. Es como, no te espantes tú de mis defectos cuando los tuyos te dan. Ese es el segundo mecanismo. Y el tercero es la acumulación constante, desmedida de refranes de Sancho, que llega a ser insoportable. Y más cuando uno no entiende el refrán. Porque llega un punto en el que dice, acabo de leer un parlamento así y no entiendo ni una sola frase, ni juntando palabritas. En este caso, tenemos, ¿qué mejor es, dijo Sancho, que entre dos muelas cordales nunca pongas tus pulgares? Y ahí los de mi casa, ¿y qué queréis con mi mujer? No hay responder. Y si da el cántaro en la piedra o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro, todos los cuales sigo por aquí. Vienen a pelo, o sea, él está diciendo a Quijote. Yo digo todo esto, pero que tiene sentido, o sea, viene a pelo. Y claro, uno dice, no tengo ni idea de lo que este hombre está diciendo aquí. Pues bien, si tienen curiosidad, les explico estos refranes, si no, pasamos al siguiente. Esto es simplemente para que vean cómo se acumulan los refranes constantemente, sin ningún ton ni son, sin sentido. Y más, para un hablante del siglo XXI es dificilísimo seguir parlamentos de este tipo porque no participa de su cultura. Es complicadísimo. Si alguien tiene mucho interés, luego lo vemos. Quiero pasar ahora a una parte que me resultó curiosísima, porque es la clasificación de los refranes que aparecen en la obra. La clasificación tiene dos grupos mayoritarios, unos refranes que se siguen manteniendo y otros refranes que no se mantienen. Dentro del primer grupo he añadido los refranes que permanecen prácticamente inalterados, los que tienen algunos cambios y los que tienen cambios bastante importantes. Al primer grupo pertenecen, por ejemplo, evidentemente no lo he seleccionado todo, el Quijote está llenísimo de refranes. He seleccionado, por ejemplo, no es oro todo lo que reluce, no es la miel para la boca del asno, del dicho al hecho hay un buen trecho o hay un gran trecho, y ya esos son los que pertenecen, por así decirlo, más a la cultura, era lo que decía antes de los refranes y los proverbios, porque de hecho los tres últimos son sacados de la Biblia. Son citas exactas de alguno de los evangelios, de alguna parte de la Biblia, que acaban difundiéndose y acaban siendo refranes. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, el hombre propone y Dios dispone, pagan
quien bien te quiere te hará llorar, ojos que no ven, corazón que no quiebra, corazón que no siente, todos los duelos con pan son menos, todas las penas con pan son menos. Y esto es muy curioso porque yo no sé por esta zona, pero por mi parte de Granada nunca se termina el refrán. No se dice en tu casa cuece nada y en la mía calderada. Se dice en todas partes cuece nada. Ahora, no sabíamos que el Quijote escondía la segunda parte de este refrán, que era y en la mía calderada. Por si acaso yo me callo, porque la mía es peor que la tuya. Así que es muy curioso. Luego ya encontramos dentro de este grupo aquellos refranes que se mantienen, pero con modificaciones significativas. Este es súper bueno. El muerto a la sepultura y el vivo a la hogaza. ¿Cómo conseguimos que esto permanezca en la lengua? Pues le tenemos que poner una rima. Porque si le ponemos una rima, lo hacemos mucho más bonito, mucho más fácil y lo logramos transmitir más tiempo. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Así de fácil. Este también me llamó la atención. La mucha conversación engendra menosprecio. La confianza da asco. Tanto hablar y al final, mejor que nos mantengamos la distancia. Siguiente, bien vengas mal si vienes solo. Las desgracias nunca vienen solas. Este se parece más. Cuando a Roma fueres, haz como vienes. Donde fueres, muy bien, participación. Este también dice, dijo la sartén a la caldera, quítate allá, ojinegra. Nosotros tendríamos, quítate que me tizna, dijo la sartén al cazo. Hay muchas variantes, o sea, no solo se emite una, evidentemente la lengua pervive, sobre todo por zonas, una variante u otra, pero lo reconoceríamos sin ningún problema. Podríamos mantener aquí una lectura del Quijote. ¿Qué nos pasa cuando llegamos a esta parte? Pues que uno dice, ni DRAE, ni Diccionario de la Real Academia, ni Covarrubias, ni nada. O el estudio es específico de cada uno, o en muchos casos no sabemos obtener el significado de la paremia ante la que nos encontramos. En el caso del primer refrán, lo he seleccionado porque solo aparece 2 veces en el Quijote y las 2 veces aparece en boca de Don Quijote. Y aparece, como no, para regañar a Sancho. Y le dice, si tú sigues así, castígame mi madre y yo trompólleras. O sea, el trompóllera este, que fue el que volvió loco a todos los investigadores, contiene esa GE, es una grafía previa a la evolución de nuestro celo, cela, celos, celas. Entonces, viene de trompóselas, o sea, se las trompo a mi madre, pero decimos, ¿de dónde viene tromper? Tromper viene del francés, que significa burlarse. Entonces, mi madre me castiga y yo me río de ella, pero claro, para llegar a saber que ahí tenemos un me burlo de ella o directamente no le hago caso, como es la... no sé si saben que Andrés Trapiello en breve va a publicar un Quijote adaptado al español de día, y Andrés Trapiello dice que eso no significa me burlo de mi madre, él dice que significa que no le hago caso a mi madre. Pero habría que ponernos a hablar con Andrés Trapiello para ver si él se ha parado a pensar que eso puede ser popular. Porque no es lo mismo, no le hago caso a alguien que me burlo de alguien. Es un matiz semántico que habría que observar. Entonces ese refrán ha dado muchísimos problemas. El segundo lo he puesto porque me encanta. En prisa me ves y doncellez me demanda. Es como, no le pidas esperar porque no se puede. No puedo estar ahora mismo en lo que quiere, y me parece muy propio de la época. El siguiente dice, ya está duro el alcacel para zampoñas. Aunque no entendamos todo el léxico que aparece en ese refrán, no es difícil sacar el significado. Es como, hemos llegado tarde a algo. El alcacel se refiere a un vegetal con el que se hacen las zampoñas, y ya está duro, no está flexible la caña para poder construir ese instrumento. Este penúltimo, tiene muchísimas variantes. Dice, regustóse la vieja a los pledos y no dejó verdes ni secos. Tenía apuntado por aquí una variante que dice, se regustó el asno a las berzas y no dejó ni verdes ni secas. Podemos cambiar la verdura, podemos cambiar el personaje, pero siempre mantenemos el mismo contenido.
encontramos unos cuantos más. Este también es bueno. Más vale un toma que un dos te daré. Como diría Sancho, más vale pájaro en mano que buitre volando. El siguiente dice, ponlo tuyo en consejo y unos dirán que es blanco y otros que es negro. Para gusto, si sometemos algo a juicio público ya sabemos que nos pueden dar cualquier opinión. Quien destaca no baraja. No se puede estar en misa criticando. Y el último, viose el perro en bragas de cerdo y no conoció a su compañero. Este refrán, de hecho, es mencionado en el Quijote por Sanchica, la hija de Sancho, y lo trunca, se queda en viose el perro en bragas de cerdo. Y cuando uno lee otra vez la palabra braga, dice, ¿esto qué será? Bragas de cerdo. Bragas de cerdo eran los calzones que llevaban los nobles. Y se refiere a que cuando una persona de nivel inferior de pronto sube de categoría y deja de hablarle y trata con desprecio a los que antes eran sus iguales. Así que es muy curioso. Hasta aquí la exposición de los refranes. Como última reflexión simplemente quería compartir que, como hemos visto, los refranes son organismos vivos que se van adaptando a la lengua pero también a la cultura. Y en el Quijote asistimos a la valoración y exaltación de la sabiduría vieja y popular. De este modo, a través de los refranes de nuestro más ilustre escritor, cumplió con creces el objetivo que había marcado en su prólogo, que era que leyendo esta historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño la creciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarlo. Muchas gracias. Creo que tengo la medieval. El año pasado tuve la medieval y me gustó.